Y mire este caso, el fin de semana se volvió viral un video en el que una mujer acusó falsamente al conductor de un taxi de aplicación cuando este no avanzó a la velocidad que la usuaria quería. Es absolutamente indignante la facilidad con la que se le puede meter a un hombre inocente a la cárcel. Bendita cámara de seguridad. Os dejo ver un poco más del vídeo y luego seguimos comentando. El chofer grabó el momento de la acusación y si no existiera esta evidencia, estaría en algún reclusorio de la Ciudad de México. Así lo alertó el abogado penalista y académico de la UNAM, Gabriel Regino, en entrevista exclusiva con Uno TV sobre el llamado caso Lady Uber. Dijo que la presión en redes sociales de este tipo de casos de perspectiva de género está anulando el debido proceso y convirtiendo al hombre en un adversario social. Pásate, ya tienes la dirección. Sin video y sin que hubiese existido el acoso, el chofer del Uber, en lo que usted y yo estamos platicando, estaría ya privado de su libertad en algún reclusorio de la Ciudad de México. El hombre, por ser hombre, se convierte ya en un adversario social que en el colectivo social, en el imaginario social, si dicen, ese hombre me tocó el muslo, me tocó tal parte íntima, la gente dirá, sí lo hizo. Este señor da en el clavo. Al hombre siempre se le presupone culpable. La corriente feminista de hoy en día, y gracias a su propagación y promoción en medios de comunicación de todo el mundo, son muchos los hombres que han ido a la cárcel por delitos que no han cometido. Pero para mí, lo peor de todo esto es que cuando incluso se demuestra que no han cometido dichos delitos, la mujer que los acusó, en la mayoría de los casos, no recibe ningún castigo. Es completamente impune. Esto debería de ser inaceptable. Aunque no haya evidencia, hay que exigirles a las autoridades que no se vayan a los extremos. Cumplan con su labor, respeten el debido proceso. Y no porque sea una mujer la que dijo, se equipare su versión a una sentencia condenatoria. Jennifer Gilboa riding in Joel Mahmoud's car when out of nowhere she appears to snap, lunging at the Uber driver, dousing him with pepper spray. Aunque este vídeo está en inglés, la verdad es que no hace falta mucha traducción. Se ve perfectamente cómo el taxista es agredido por la pasajera, que llega incluso a utilizar spray de pimienta para los ojos. Lo peor de esto es que si no hubiese cámara de seguridad, ella podría incluso haberle acusado él de acoso y que por eso utilizó el spray de pimienta contra él. Así que si tenéis un negocio de este tipo de cara al público, ya sea de taxista, de recepcionista, o incluso si tenéis una tienda o algo similar, la mejor inversión que podéis hacer para vuestro negocio es una cámara de seguridad. 3 años lleva preso este hombre por una denuncia falsa que hiciera su propia hija y que después intentara por todos los medios dar marcha atrás y contar la verdad. Y aquí tenemos un caso espeluznante de un padre que ya ha pasado 3 años en la cárcel por una denuncia falsa de su propia hija. Pero fijaos por qué sucedió esto. Aquí podéis ver el testimonio de su propia madre. No tuve ninguna duda. Cuando ella me dice esto, así como lo cuentan ustedes, en una especie de disciplina con ella, me dice, yo no voy a respetar a mi papá porque él me tocó. Ajá. Quedé consternada, no podía creer. No podía creer no porque no le creía, sino porque mi marido era intachable, pero no dudé de ella nunca. Lo único que hice fue contenerla en ese momento, le pregunté si había pasado algo más, cuándo, le indagué un poquito para que ella se pudiera abrir conmigo, a ver si había algo que no me podía decir. Y le dije, bueno, tranquila, yo voy a enfrentar a tu papá. Y ella así firme contó eso, o sea, aseguró que había pasado eso en ese momento. No sé si con tanta firmeza, pero yo al estar retando y diciéndole, tenés que respetar a tu papá, le estábamos poniendo límites porque contestaba mucho, había entrado en 14 años, tenía en una rebeldía de adolescencia que... Sí. Era solo eso, digamos. Era solo eso, sinceramente. Y ella me dice, yo no lo voy a respetar porque me tocaba. ¿Cómo? Y en ese momento fue eso, y se largó a llorar, le digo, pero decime cómo, y lo único que hizo fue llorar y decirme, no, me tocó ahí. ¿Cuándo? Me dijo que había sido, hacía mucho tiempo atrás, que había sido cuando yo me había ido en un taller, en una especie de taller, en un retiro espiritual un fin de semana. Que a la larga vamos viendo que yo en ese momento ni me puse a pensar en ese día, en esa fecha, porque había sido en el 2012, o sea, 8 años atrás había pasado eso, lo que me dijo. No me puse ni a pensar en eso, si había sido verdad, si estaba o no. Bueno, hasta está la declaración de mi mamá que ese fin de semana los chicos se quedaron con ella porque mi marido trabajaba.
O sea, en el expediente hay largos puntos que no pueden coincidir con el relato de ella. A mi marido lo condenan solamente con un relato de ella. Lorena, ¿cuánto tiempo? Es decir, que solo hizo falta un relato de una niña de 14 años para condenarle al padre porque supuestamente él le había tocado 8 años atrás. Tengo los pelos de punta solo de pensar lo fácil que es arruinarle la vida a un hombre hoy en día. Pero esperad, porque la historia no termina aquí. En el colegio, que se habló del colegio, en el colegio la verdad que es el Instituto Domingo Faustino Sarmiento, hubo muchas falsas denuncias, muchos despidos de profesores que no sé si serán falsas o no, yo no tuve acceso a esos expedientes, pero hubo muchos despidos por este tipo de acusaciones. Había manifestaciones en su momento por el pro aborto, estaba entre la ley del aborto en esos años. Hay mucho de eso en el colegio. Lorena, mientras la justicia... Y vengo a contar mi historia, una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel o 15, como mi papá. Llegan al juicio y lo condenan a 15 años. Llegó el juicio y el problema nuestro fue que desde que ella me dijo que la pericia psicológica había sido manipulada para esto, empezamos a golpear puerta y decir, esto es mentira, pasó esto, me puse una abogada querellante, empezamos a pelear de que se le escuche, que diga la verdad. Y en una especie de que le informamos, eso es lo que me dicen nuestros abogados, le contamos a la Fiscalía la intención que teníamos nosotros, ellos se negaron rotundamente que ella declarara. O sea que hoy está tu marido detenido, siendo inocente y con una familia resquebrajada. Así es, esperando que se haga justicia, que se escuche que él es inocente. La verdad es que se me están acabando los adjetivos para describir esto. La situación es sencillamente demencial. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué opináis de que sea tan sencillo encarcelar a un hombre? ¿Qué opináis de esta persecución a la masculinidad? ¿Y qué podemos hacer nosotros para alzar la voz e intentar contrarrestar estas injusticias? Hay un montón de casos iguales. Mi hija tuvo el valor de poder salir y decir, no, mi papá es inocente, escuchen. No todas las víctimas se animan a decirlo. Hay algunas víctimas que se terminan creyendo la historia, se terminan siendo víctimas, sufren, no hay acompañamiento para ellos. Y hay cientos y miles de hombres viviendo por esto. Por solamente un dicho, por solamente un relato de una mujer. Pero sigo esperando a poder y que se me escuche.